Bienvenido, bienvenida a Hoy por mí, mañana también. Un espacio en el que compartiré contigo todos los conocimientos, habilidades y herramientas para crear una relación extraordinaria con la persona más importante de tu vida. Y esa persona eres tú. No puedo prometerte que vaya a ser un camino fácil, pero lo que sí te aseguro es que merece y mucho la alegría. Empezamos. Este episodio está patrocinado por mi mentoría definitiva. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de tu esfuerzo no avanzas tanto como te gustaría? Como si estuvieras en un camino que no tiene fin y donde por más que lo intentas no consigues mejorar en esos aspectos de tu vida que realmente te importan. Si es así, mi mentoría definitiva es para ti. Una única sesión en la que detectaremos los bloqueos mentales o emocionales que no te están permitiendo avanzar en tu vida personal o profesional. Además, crearemos juntos un plan de acción personalizado con estrategias y herramientas enfocados en tus objetivos a corto, medio y largo plazo. Porque recuerda, si fallas al planificar, estás planificando fallar. Dile adiós a esos procesos de acompañamiento eternos en los que muchas veces pierdes la motivación. En mi mentoría definitiva ganarás ese impulso, claridad y dirección que necesitas para salir del estancamiento en una única sesión. Si esto resuena contigo, te dejo el enlace con toda la información en la descripción del episodio. ¡Feliz presente, amor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de maravilla, con mucha energía y con muchas ganas de aprender. Arrancamos con este nuevo episodio número 23, en el que voy a compartir contigo estos 5 pilares para el cambio que realmente funcionan. Y es que, ¿quién no quiere hacer en su vida algún cambio, lograr algún objetivo, marcarse alguna meta, cumplir algún propósito en las diferentes áreas de tu vida? Da igual, ya sea a nivel físico, mental, emocional, espiritual, relacional, financiero. Siempre queremos conseguir alguna cosa, lograr alguna cosa, mejorar algún área de nuestra vida. Y muchas veces fracasamos no porque no seamos capaces de llevar a cabo ese cambio, sino porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, porque no nos han enseñado, porque es obviamente algo que no se nos enseña en la escuela desde pequeñitos, y de repente cuando te ves en tu edad adulta y quieres conseguir ciertas cosas que además son importantes para tu vida, te pones con ello y te das cuenta de que más pronto que tarde abandonas. Y como decíamos antes, ¿es porque no puedes? Pues en la mayoría de los casos no, es porque no sabemos cómo hacer para establecer claramente estos objetivos, mantener la motivación alta durante el proceso, comprender que, por ejemplo, la disciplina es mucho más importante que la motivación, y muchas otras cositas que veremos en el episodio de hoy. Y para crear un poquito de contexto, fíjate, datos muy relevantes, además que vi hace poco. ¿Sabías que solo el 8% de las personas logran cumplir esos objetivos, metas, propósitos que se marcan en las diferentes áreas de tu vida? Solo un 8%. Y aquí esto me lleva a una frase que me encanta, y es: donde hay resultados que tú no tienes, hay información que desconoces y sobre todo cosas que no estás aplicando. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado, no? De decir, joder, ¿por qué esta persona, si aparentemente estamos en el mismo nivel, a nivel de, ¿no?, incluso a nivel conocimientos o a nivel de cosas que podríamos hacer, ¿por qué esa persona lo consigue y por qué yo no? Porque hay información que desconoces y sobre todo cosas que no estás aplicando. Y aquí, antes de continuar, me gustaría también dejar claro algo, y es que se nos ha vendido una moto muy falsa, y es que podemos lograr cualquier cosa en la vida que nos propongamos. A mí la vida me ha enseñado que no es así. Y no es porque la vida quiera ser cruel contigo, es porque es una realidad. Y es, yo por mucho que me esfuerce, imagínate, nunca voy a hacer los 100 metros lisos como Usain Bolt, porque no tengo ni su fisiología, ni he entrenado como él, pero sobre todo por eso no tengo las capacidades que Dios le ha dado de forma nata, que luego él ha explotado, obviamente, para ser el número 1 en el mundo en eso. Entonces, ¿podría hacer una muy buena marca? Pues sí, probablemente, pero nunca voy a correr como él. ¿Por qué? Pues porque él tiene unas condiciones fisiológicas muy diferentes a las mías. Y esto nos conecta directamente con la humildad, con ser conscientes de que hay cosas en nuestra vida
que no vamos a llegar a lograr y está perfecto. ¿Por qué? Porque ya habrá otras personas que se encarguen de hacer eso. Por lo tanto, esto me lleva ya a una reflexión. Es importantísimo que tú identifiques cuáles son esos dones y talentos que Dios te ha dado a ti, no al vecino. Y una vez que eres consciente en ese autoconocimiento de decir, joder, es que yo tengo estos dones y estos talentos, explótalos. Y no es que te anime a hacerlo, no es que te invite, es que es una obligación que tenemos aquí. Lo hagas o no, está perfecto. Pero créeme, una vez que tú conectas con tus dones y talentos, es súper importante que los compartas con el mundo, porque ese es nuestro mayor propósito, es poner al servicio del mundo los dones y talentos que Dios ha puesto en tu corazón. Es ahí, te aseguro, donde vas a encontrar siempre la verdadera dicha, plenitud, paz, coherencia y sobre todo amor, porque habrás encontrado en ti todo ese amor que Dios puso en tu corazón para poder ponerlo al servicio del mundo. Y fíjate, por otro lado, otro dato importante, ¿no? Solo el 86% de las personas, no solo, sino el 86% de las personas, fíjate, un dato que siento que es importante, en pandemia cambiaron sus hábitos, el 86%. Y esto no es que lo diga yo, y lo ha visto la psicología. ¿Y a qué me lleva esta reflexión? Pues que cuando hay un agente externo que nos invita, entre comillas invita, o nos obliga a cambiar, es más sencillo que cambiemos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta decir que en la vida puedes cambiar o por dolor o por reflexión. Es decir, por dolor, ¿qué significa? Que te guste o no, la vida te va a obligar a cambiar ciertas cosas. Porque hay una necesidad adaptativa a que tú cambies. Y eso siempre va a ser más incómodo, más doloroso. Y luego, por otro lado, está por reflexión. De decir, yo, por medio de la meditación, autodescubrirme, autoconocimiento, reflexionar todos los días, ver hacia dónde estoy dirigiendo o no mi vida, qué personas quiero o no en mi vida, si me cuido, si no me cuido, qué cosas quiero introducir o quitar de mi vida. A través de la reflexión, tú puedes darte cuenta de algo de lo que antes no te dabas cuenta. Y de forma voluntaria dices, elijo cambiar. Y esa es la diferencia entre el cambio, que viene casi siempre no, viene de fuera y de manera forzada, y la transformación, que es algo voluntario y que elijo en mi libertad porque me he dado cuenta de que eso es mejor para mí y para la vida que quiero. Y luego tocaremos este tema un poquito más en profundidad, la diferencia entre el cambio y la transformación, porque siento que es relevante. Y por último, otro dato que siento que era relevante, y es que el 50%, ojo, el 50%, la mitad de la gente vuelve a sus viejos hábitos si hay un periodo de interrupción. ¿Qué nos invita a reflexionar esto? Que cuando tú te pones a entrenar, cuando empiezas a meditar, cuando empiezas a hacer algún cambio en tu vida, lo que sea, si paras demasiado tiempo de hacer eso, tienes un 50% de posibilidades de volver a tus viejos hábitos. ¿Por qué? Pues porque es a lo que estás acostumbrado, es lo que es familiar para el cerebro. Y el cerebro siempre quiere ahorrar energía, no quiere abrir rutas nuevas, aunque eso sea lo mejor para mí, no es lo más conocido. Y es que el cerebro, y esto lo ha estudiado muchísimo la psicología, confunde entre lo seguro y lo conocido a lo que es apropiado para mí. Porque para ti puede ser seguro y conocido comer mal, no hacer ejercicio, tener los mismos hábitos de siempre, pero justo lo contrario, que es lo que te va a llevar a la vida que realmente quieres vivir, a cuidarte, a comer mejor, a iniciar ese proyecto, me da igual, lo que sea, no es lo seguro para ti ni lo apropiado, pero justo expandir esa área de control, esa zona de confort, es lo que va a hacer que realmente puedas crecer. Así que sentía que era importante el tener esto en cuenta y en este último punto recordarnos, y me lo recuerdo a mí también, que hay que ir pico pala, ser constante, pum, 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 y no pasa nada si descansas un día o dos, pero es importantísimo que si eso es importante para ti, si quieres introducir un nuevo hábito, si quieres crear esa vida que quieres, si te tomas un periodo de demasiado descanso mientras estás intentando interiorizar ese hábito, tienes muchas papeletas,
fíjate, hasta el 50% de volver a caer en los hábitos de antes. Así que ten esto muy en cuenta. Y después de haber creado este contexto, vamos a ir a por estos 5 pilares que realmente funcionan para iniciar y mantener cualquier cambio en nuestra vida. Y te lo digo realmente que funcionan no solo porque esté muy estudiado por la psicología, sino porque yo lo he aplicado en mi propia vida y me ayudan a día de hoy a seguir integrando cambios, integrando hábitos, logrando un montón de cosas que me propongo. Que a veces fallo, por supuesto, pues porque soy humano como tú igual, pero el porcentaje de éxito en las cosas que me propongo, objetivos que me marco, es muy elevado gracias a aplicar esto. Y esto, joder, pues nos hace sentir genial. ¿A quién no le hace sentir bien lograr las cosas que nos proponemos? Y por el contrario, ¿cómo te sientes cuando no logras eso que te propones? ¿Cómo te sientes cuando rompes tus promesas? ¿Cómo te sientes cuando después de haberte marcado ciertos propósitos a final de año, de repente te ves a mediados de enero ya abandonando? Esto destruye nuestra autoestima. No hay nada que destruya más nuestra autoestima que romper nuestras propias promesas. Así que es súper importante que, conociendo ya esto que vamos a ver hoy, iniciemos de nuevo con muchas ganas, con impulso, con energía y sobre todo con todo el amor del mundo esos propósitos, objetivos, metas que tengamos establecidos en nuestra vida. Y vas a ver que aplicándolo va a ser mucho, mucho más sencillo. Primer pilar, micro hábitos. Esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque menospreciamos esas pequeñitas cosas que hacemos en el día a día que a la larga y repetidas en el tiempo se convierten en hábitos. Queremos entrenar y ya desde la primera semana queremos entrenar 3 o 4 días a la semana y 1 hora. Queremos empezar a comer bien y ya la primera semana quiero comer todo perfecto y encima si fallo me trato fatal. Entonces, no es hacer todo de golpe. Tú no puedes construir un muro enorme de golpe. Lo vas a construir ladrillo a ladrillo. Por eso los microhábitos. Y fíjate, si cambiamos la perspectiva, es súper importante. Porque a lo mejor tú dices, imagínate que tú quieres empezar a leer. Oye, pues voy a empezar a leer. Si tú en lugar de ponerte una meta tan alta y si no has empezado a leer nunca, decir, oye, pues me voy a leer mínimo un libro a la semana o quiero leer 1 hora todos los días. Si no has leído nunca en tu vida, es difícil que empiezas a leer 1 hora al día, a no ser que seas una persona súper comprometida, súper disciplinada, pero si no es así, es importantísimo comenzar con los pequeños hábitos, estos microhábitos. Y es, fíjate, solo 10 minutos de lectura al día, 10 minutos al día son 3.650 minutos al año, que eso son varios libros por 10 minutos al día. 10 minutos, incluso 5 minutos al día son varios libros. Pues 5 minutos al día son más de 30 horas al año. Y igual con el ejercicio, puede parecerte poco hacer, imagínate, 10 sentadillas al día o 10 flexiones al día. Pero es que son 3.650 sentadillas o 3.650 flexiones al año. ¿Ves qué importante es tomar perspectiva? Porque aquí siempre, y como está súper comprobado, es menospreciamos lo que podemos hacer a largo plazo y sobrevaloramos un montón lo que podemos hacer a corto plazo. Entonces, te invito a que tengas más visión de medio-largo plazo, porque vamos por la vida con, como me gusta decir, con las luces cortas, y cuando vas con las cortas por la carretera, ¿has visto lo que ves? Pues 2-3 metros, y cuando vas con las largas, ves kilómetros. Pues es ahí donde debemos de poner el foco. Imagina que tú eres ese coche en la vida. Como vayas con las cortas, obviamente vas a abandonar muy rápido, porque vas a ver que los resultados no llegan cuando tu mente espera, cuando tu ego quiere. Pero si tú te centras cada día en poner un ladrillito y vas con las largas y con un propósito claro de hacia dónde quieres ir, te aseguro que cuando te quieras dar cuenta habrás construido un muro precioso y encima disfrutando del proceso. Segundo punto dentro de este primer pilar es oye, recuerda que no tiene por qué ser un paso definitivo hacia eso que quieres conseguir, sino el siguiente paso que se acerque más a tu objetivo. Es decir, si tú te has planteado el objetivo de correr 1 hora, imagínate, 2-3 veces a la semana, pues
voy a empezar a ir 2-3 veces a la semana, pero, como decíamos, 10 minutos, 15 minutos. A lo mejor ni siquiera puedo correr al principio porque tengo mucho sobrepeso, pues salir a caminar. Salgo a caminar media horita, o 15 minutos, o 10 minutos, lo que pueda, está perfecto. Porque lo importante es que tú te empieces a comportar como esa persona que ya lo hace. Y esto es pura física cuántica. Es decir, yo nunca jamás voy a poder lograr algo en mi vida si no me comporto como si eso ya fuese real. ¿Por qué? Porque tú creas todo lo que piensas en tu mente. Y esto es la ley de la creación, ley universal. Todas las cosas se crean 2 veces. Una en tu mente y otra en la realidad. Si tú vas pensando todo el rato en querer hacer eso a lo grande, te vas a frustrar. Y aquí, como me gusta decir, es piensa en grande, actúa en pequeño. Piensa en macro, actúa en micro. Yo pienso en que quiero llegar a correr 1 hora, pero salgo 10 minutitos. Y luego 15, y la semana que viene 20, y según vaya cogiendo condición física, cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. Así que recuerda, no tiene que ser el paso definitivo que te lleve al objetivo, sino el siguiente paso, por pequeño que sea, que te acerque un poquito más a eso que quieres conseguir. Y por último, dentro de este primer pilar de los microhábitos, es algo que yo no me canso de decírmelo a mí mismo y de compartirlo siempre con mis alumnos, y es póntelo fácil, no te compliques la vida. Si tú quieres, por ejemplo, salir a correr y nunca lo has hecho y te cuesta comprometerte y aún no eres disciplinado, etc., ¿qué significa ponérmelo fácil? Pues me voy a poner el móvil en la cocina para que cuando me suene el despertador me tenga que despertar, ir a la cocina y apagarlo para no quedarme en la cama. ¿Qué sería más ponérmelo fácil? Me voy a dejar la ropita al lado de la puerta de la entrada de mi casa ya lista para cambiarme e irme. Las zapatillas de correr, mi bidoncito de agua la noche anterior y la ropa para salir a correr. Y así también para el gimnasio, para leer. Pues me voy a dejar ya el atril con el libro en la mesita y el té y todo preparado para que solo me tenga que infusionar mi té y leer esos 5 o 10 minutitos. Póntelo fácil. Importantísimo. Póntelo fácil. No me voy a apuntar a un gimnasio que está a 1 hora de mi casa si me cuesta ir y no soy disciplinado, porque en cuanto pierda un pelín la motivación, no vas a ir. Está a 1 hora, bueno, el tráfico, te vas a empezar a contar 1000 excusas y al final no lo vas a hacer. Por lo tanto, póntelo fácil. Apúntate a un gimnasio que esté al lado de casa, cómprate algo de material para hacerlo en tu casa en caso de que no tengas problema de entrenar tú solo y no necesites esa motivación externa de grupo, ¿vale? Póntelo fácil, importantísimo. Terminamos con el primer pilar y vamos a por el segundo, el cambio de narrativa. Y aquí no me canso de decirlo, todo en tu vida es cuestión de narrativa. ¿Qué película te estás contando acerca de eso que quieres conseguir? Porque si yo, en este primer punto que quería tocar dentro de la narrativa, háblate bien y trátate con amor, me hablo mal, me trato con severidad, soy mi peor juez, cuando fallo me castigo y me digo cosas como, ¿ves? Es que sabía que no lo ibas a hacer porque nunca te comprometes, estaba claro que no lo ibas a conseguir. Y yo mismo me estoy contando todo el rato esa película. Recuerda que el lenguaje no solo interpreta la realidad, sino que también lo está creando constantemente. Y si yo me digo todos los días que no me voy a comprometer, que no soy disciplinado, que no lo voy a conseguir, que esto es súper difícil, que es que me siento solo, es que no tengo ayuda, todo eso se va a convertir en una realidad. Y esto es lo que se conoce en psicología como la profecía autocumplida. Al final se va a acabar cumpliendo lo que tú estás creando en tu mente, porque si en algo es experta la mente es en llevarse la razón. Y si tú todos los días te dices que no lo vas a lograr y que no te vas a comprometer, créeme, no lo vas a lograr y no te vas a comprometer. Por lo tanto, es importantísimo que nos empecemos a hablar bien, de cambiar cosas como, joder, es que me cuesta un montón esto, a estoy mejorando en hacer esto, estoy poniendo todo mi parte para mejorar esto. Es que me da mucha vergüenza ir solo al gimnasio. Cambiarlo por, oye, es cierto, me da cierta vergüenza ir al gimnasio, pero me voy a dar el permiso de ir y de preguntar cuando no sepa un ejercicio, porque para mí es mucho más importante conseguirlo que pasar vergüenza, por ejemplo. Y poco a poco, cuando vamos cambiando
esa narrativa, igual que hacia el proceso, contarnos cosas como lo importante no es que llegues a lograr o no el objetivo, sino la persona en la que te conviertes solo por intentarlo. Si hoy fallas, mañana tengo otro día para volver a intentarlo, me trato con amor, me perdono, soy amable conmigo mismo, estoy en el proceso, reconozco que estoy aprendiendo. Trátate de forma amable, como si fueses un niño. Yo esto lo digo mucho a los alumnos. ¿Cómo tratarías a un niño pequeño que está intentando hacer algo mejor? Imagínate, un sobrinito tuyo, tu hijo de 2, 3 añitos, ¿cómo le tratarías? ¿A que no le hablarías así de mal como te hablas a ti? Pues comienza a hablarte a ti de esa forma a la que hablarías a un niño pequeño. Te invito, te animo a que cuando te pilles hablándote mal y con esa dureza y con esa severidad siendo tu juez castigador, te visualices solo un momento, cierres los ojitos, un momento, solo un momento, hagas 2 o 3 respiraciones profundas y te visualices como ese niño pequeño. Es más, te invito a que tengas por ahí en tu casa una foto tuya de pequeño y cada vez que te pilles hablándote mal, saca esa foto, mírala y cómo hablarías a ese niño. Y ahí, sé consciente de que siempre puedes elegir hablarte con amor. Esto marca una grandísima diferencia. Como me gusta decir, lo único que necesitas para lograr cualquier cosa que realmente puedas lograr en base a tus capacidades es tratarte con amor. Porque vas a tener muchas más papeletas de triunfar. Porque aunque te falle la motivación y un día falles, si tú te tratas con amor, vas a tener la seguridad de que no pasa nada, mañana tengo otro día para volver a intentarlo. Me perdono, sé que me estoy esforzando, sé que estoy aprendiendo y a otra cosa mariposa y mañana vuelvo con todo. Y dentro de este apartado, otra segunda cosita que quería tocar es el tema de lo importante que son estas creencias que tenemos acerca de cómo nos hablamos, porque recuerda que una creencia genera la siguiente cascada. La creencia genera un pensamiento, el pensamiento genera una emoción o un estado de ánimo. Esa emoción o estado de ánimo genera una acción determinada en mi vida y esa acción un resultado. Entonces, si yo tengo la creencia de que no lo voy a conseguir o que no lo voy a lograr, va a desencadenar un pensamiento de que no lo voy a lograr. Una emoción de frustración o abandono porque no lo voy a lograr. ¿A qué acción me va a llevar? A desapuntarme del gimnasio, a dejar de correr, a dejar de leer, a dejar de alimentarme bien, a dejarlo. Y por último, a los resultados que tengo. Por lo tanto, ¿ves qué importante es que antes de ponernos a hacer 1000 cosas y marcarnos 200.000 propósitos y apuntarnos al gimnasio, tengamos muy claro cuáles son las creencias que nos están limitando acerca de lo que pensamos que podemos o no conseguir? Porque por mucho que tú te apuntes al gimnasio o por mucho que tú pongas el librito ahí para leer todos los días, si tú en tu mente sigues pensando y creyendo firmemente que una creencia es una verdad para uno mismo, que no lo vas a hacer, créeme, no lo vas a hacer. Y vas a abandonar muy rápido. Por lo tanto, lo primero es identificar este diálogo interno, muy atento, muy atenta a cómo te hablas, a los pensamientos que tienes en tu cabeza. Y para esto no hay nada más potente que la meditación. Y no es que sea una moda, no es que ahora esté en boca de todo el mundo, es que es la herramienta más poderosa para transformarse a uno mismo, para prestar atención, para darte cuenta de lo que no te das cuenta, para observar tus pensamientos, para observar cómo estos pensamientos se convierten en emociones, para ver cómo tu lenguaje y tu forma de hablar te está creando tu realidad constantemente. Porque si yo no me doy cuenta de lo que no me doy cuenta, eso que está en mi subconsciente va a determinar todo lo que hago en mi vida. Porque esto está demostrado por la neurociencia. Tan solo el 5% de las cosas que hacemos normalmente son de manera consciente y alrededor del 95%, ojo, 95% son patrones inconscientes. Hasta que yo no me dé cuenta de lo que repito de forma automática, estás condenado a repetir la misma historia. Por eso, desde aquí, te animo, de verdad, te exhorto, como diría Dios, para que medites, para que hagas prácticas de contemplación, para que te des el permiso de parar, aunque sea 5 minutitos al día,
para conectar con esa respiración, observar tus pensamientos, observar tus emociones. Puedes ponerte meditaciones guiadas, puedes crear tus propios rituales, no importa. Pero es importantísimo que te des ese paroncito de 5 o 10 minutos para ver cómo esas creencias se convierten en pensamientos, emociones, acciones y por último los resultados que tienes en tu vida. De verdad que alucino con esto. Más del 70% de las personas que escucháis los episodios no estáis suscritas al podcast. Si te suscribes, contribuirás a que el podcast llegue a muchas más personas que, como tú, quieren construir una vida más plena y significativa. Una pequeña acción que sin duda tiene un gran impacto. Venga, va, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio, que es gratis. Vamos a por el tercer pilar y antes a tu salud, un poquito de agua. ¡Ah, qué rica! Tercer pilar, claridad en el beneficio. Es decir, muchas veces queremos cambiar y queremos hacer cosas en nuestra vida y ni siquiera tenemos claro qué impacto positivo va a tener eso en mi vida. A lo mejor un poquito por encima de, sí, bueno, yo sé que si me cuido voy a verme mejor y voy a estar físicamente mejor y tener más energía. Y ya está. ¿Solo eso? Es que hay muchos más beneficios en que tú te cuides. Vas a tener un mejor estado de ánimo, va a fortalecer tu autoestima, te va a ayudar a crear más relaciones porque vas a tener más seguridad en ti mismo, te vas a hablar mejor porque te vas a ver también mejor, ¿vale? Va a hacer que tengas una vida más activa, que disfrutes más de la vida, de hacer actividades al aire libre. Tiene infinidad de beneficios. Si yo solo me cuento 2 o 3 cosas, que encima a lo mejor no son las más importantes, obviamente cuando la falta de motivación, que créeme, llegará en algún momento, es muy fácil que abandones. ¿Por qué? Porque no tengo claro cuál es el impacto real de los beneficios que eso va a tener en mi vida. Por lo tanto, aquí te invito a que cojas papel y boli, de verdad, hazlo, para ahora mismo el podcast, me da igual, papel y boli y escribe a todo detalle, en base al objetivo que tú quieras en ese área de tu vida, qué impacto tendrá en mi vida si logro conseguir esto. ¿Cómo te sentirías cada día? ¿Cómo cambiaría tu estado de ánimo? ¿Cómo impactaría eso en tus relaciones, en tu trabajo, en tu autoestima? En todo, a todo detalle. Créeme, te vas a hacer un regalazo. Y esto te animo a que te lo pongas ahí en la nevera o en un sitio donde puedas verlo para que cada vez que te desmotives, que no te apetezca hacer eso, etcétera, conectes con la disciplina gracias a recordar el impacto que va a tener en tu vida a todo detalle. Y el segundo punto dentro de este apartado está muy relacionado, que es tener muy claro para qué haces eso, para qué estás haciendo ese cambio. Y esto en psicología está muy visto, la diferencia entre motivación intrínseca, que viene de dentro, yo quiero, yo elijo cambiar, a motivación extrínseca. Es cuando la motivación viene de fuera. Pues se ha visto por activa y por pasiva de que hay ciencia aplastante, que es mucho más fácil que abandones cuando la motivación o el cambio viene de fuera. ¿Por qué? Mira, voy a poner un ejemplo que viene que ni al pelo. Pandemia. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Tú sabes la de gente que hubo en pandemia que se cuidaba, que hacía deporte, que iba súper guapo como un pincel todos los días y cuando de repente entró en pandemia y estuvimos encerrados esos 40 días, la gente dejó de entrenar, dejó de afeitarse, dejó de cuidarse? Muchísima gente, muchísima. ¿Por qué? Porque la motivación no era interna, no lo hacían por ellos mismos, no lo hacían por amor, lo hacían por una apariencia externa, por una motivación externa, porque me gusta que me digan qué guapo estoy, me gusta que me digan qué fuerte estoy, subo la foto de cuando estoy fuerte y me dan likes, etc. Mi motivación no es interna mía, no lo elijo. Es un cambio impuesto por lo que pueda pensar el resto. Por eso lo dejo. Como ahora no me ve nadie y ahora no voy a salir a la calle ni nada, no entreno, no me cuido, no me afeito, no me arreglo, voy a estar todo el día en pijama. Entonces, ¿ves qué importante es esto? Porque cuando la motivación es interna, intrínseca, y te lo digo aquí una persona, un servidor que en su momento perdió 32 kilos hace años, que tuvo un gran cambio a nivel físico, mental, emocional, en los últimos años también con mi espiritualidad. Como el cambio no venga de dentro, es muy fácil que abandones.
Así que, importantísimo, igual, escribe a todo detalle para qué haces eso. Y aquí, fíjate, me acuerdo mucho de algo que me compartió un mentor, al que amo con todo mi corazón, que me compartió un caso de uno de sus alumnos y decía que uno de sus alumnos tenía muchos problemas con el tabaco. Y un día le hicieron un examen médico y le dijeron que tenía el pulmón destrozado. O sea, que lo más normal es que acabase con cáncer, tenía una capacidad ya a nivel de respiración y demás muy pobre, todo el día tosiendo, o sea, fumaba más de un paquete al día, este estilo, ¿no? Y fíjate, a pesar de lo que le dijo el médico, él siguió fumando. Decía lo típico de, bueno, de algo hay que morir, ¿no? Algún vicio hay que tener. Qué creencia más limitante, por cierto. Y de repente cuenta que a la semana quedó con los amigos y les dijo que había dejado radicalmente de fumar. Y claro, todos le preguntaron, ¿pero ¿y qué fue lo que hizo que cambiases así de la noche a la mañana? Dijo, pues mira, la verdad es que hace unas semanas mi hija vino a casa, se quiso reunir con nosotros porque dijo que tenía algo muy importante que compartirnos. Y me dijo, papá, vas a ser abuelo. Dice, esa noche contaba él que no pudo dormir durante toda la noche y al día siguiente por la mañana tiró todo el tabaco, tiró los puros, tiró la mecha con la que encendía los cigarros, tiró todo y no volvió a fumar nunca más. ¿Por qué? Porque le encontró un sentido a dejar de fumar. Encontró un para qué voy a dejar de fumar. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar con mi nieto. Quiero ver nacer a mi nieto. Quiero cuidar de mi nieto. ¿Ves qué importante es esto? Cuando yo tengo una motivación externa o que no tiene un impacto grande a nivel emocional e incluso en caso de este hombre a nivel espiritual, de tener un sentido de vida, decir, me han dicho que me voy a morir y me da igual, en cambio, me dan esta noticia y de repente tiro el tabaco a la basura. ¿Por qué? Porque he conectado con un propósito. Sé para qué voy a dejar de fumar. Para ver nacer a mi nieto y vivir todo lo que pueda con mi nieto. ¿Ves qué importante? ¿Para qué vas a entrenar? ¿Para qué vas a comer bien? ¿Para qué quieres mejorar tu relación con tus hijos? ¿Para qué quieres mejorar la relación contigo mismo? ¿Para qué quieres emprender ese proyecto? ¿Para qué? Y si tú tienes muy claro el para qué, ocurre lo mismo con tener claro el impacto que va a tener en tu vida. Porque cuando llegue esa falta de motivación, cuando llegue un día de los que todos tenemos en los que no nos apetece nada hacer eso, me voy a recordar, uno, qué impacto tiene esto en mi vida y para qué lo estoy haciendo. Porque el para qué es el clavo ardiendo que te va a sacar adelante en los días en los que falle la motivación. Y es ahí cuando en lugar de actuar por motivación, vas a actuar por disciplina. ¿Cuál es la diferencia entre la motivación y la disciplina? Que la motivación suele ser casi siempre algo externo, aunque también hay motivaciones internas, y el para qué es algo totalmente interno. Eliges hacerlo porque sabes que eso es lo mejor para ti. Vamos a por el cuarto pilar y es la visualización. Aquí hay ciencia aplastante y sobre todo se usa muchísimo, bueno, grandes empresarios, grandes coaches a nivel mundial, músicos, personas que han hecho grandes cosas en el mundo, visionarios, desde Walt Disney a Thomas Edison, a un montón de deportistas de élite, usan Rafa Nadal, Fernando Alonso, Kobe Bryant, Marc Márquez, o sea, de verdad, no sabes la cantidad de deportistas de élite que usan esta técnica de la visualización. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, todo se crea dos veces, una en mi mente y dos se crea en mi realidad. Entonces, si yo, como decíamos antes, no veo que eso sea posible, no me comporto como si eso ya lo tuviese en mi vida y no actúo como esa persona en la que me quiero convertir, no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque en tu mente no es real, no te lo crees. Pero esto es lo mejor de esta parte. El cerebro, y esto está demostrado por la neurociencia,
no es capaz de diferenciar lo que es real a lo que no es real. Por eso te emocionas cuando ves una película. Por eso cuando te acuerdas de alguien a lo mejor puedes sonreír o puedes llorar, porque para ti en ese momento es real. Y esto lo podemos usar a nuestro favor porque literalmente podemos engañar a nuestro cerebro. Volvemos a la física cuántica. En esto consiste la manifestación. Y fíjate, aunque haré un podcast solo hablando de la manifestación y cómo ejecutarla de manera correcta, porque está como muy en boca de todo el mundo, pero siento desde la humildad absoluta que muy poca gente la aplica correctamente y por eso no conseguimos muchas veces estos resultados que queremos. Y lo voy a tocar un poquito por encima y ya haré un podcast en profundidad más adelante. Y lo primero de todo es visualizar a todo detalle eso que quieres lograr. El segundo punto es quedarte visualizando eso hasta que sientas en tu cuerpo que eso es real, que te sientas así, que tú te comportes ya como esa persona que ya tiene ese cuerpo o que ya tiene ese dinero que quiere ganar, no importa, lo que tú te pongas, ¿vale? Primero me visualizo, segundo, sentir que eso ya es real, tercero, agradecer por adelantado que eso va a llegar a tu vida, agradecer por adelantado, súper importante. Y el punto más importante y que muy poca gente conocen y poco más que la apliquen, soltar el resultado. Es decir, venga o no venga finalmente a mi vida porque yo no sé lo que es mejor para mí, pero Dios sí, yo voy a por ello, pero si Dios decide que no es lo mejor para mí, como sus planes son siempre mejores que mis planes y yo no tengo ni idea de lo que me viene bien y Él sí que sabe lo que me viene bien, suelto el resultado. Visualizo, lo siento como si fuese real, doy gracias por adelantado y suelto absolutamente el resultado. Es tirar los brazos al cielo y decir, hágase tu voluntad, porque yo no sé lo que es mejor para mí. Oye, si la voluntad de Dios coincide con mi voluntad, perfecto, créeme, vas a tener su bendición y se te va a dar todo eso. Pero si no, no. Y aquí me gusta decir que cuando nosotros pedimos cosas a Dios o queremos manifestar lo que sea, tenemos siempre tres posibles respuestas. Una es no, porque no es bueno para ti. Una es no, pero no aún, pero sí te lo voy a dar. Y la tercera es sí y se te da automáticamente. Recordamos, una sí y se te da automáticamente, sí, pero aún no. Y la tercera no, porque no es bueno para ti. Y somos expertos en cabrearnos con la vida, en cabrearnos con Dios cuando no conseguimos eso que queríamos lograr, pero se nos olvida el punto más importante. Créeme, no me canso de verlo en mi vida, no me canso de verlo en otras personas. Si Dios no permite que eso llegue a tu vida, es porque te está protegiendo. Y como me gusta decir, si Dios te dice que sí, te bendice. Si Dios te dice que no, te protege. Y si Dios te dice que esperes, te prepara. Ten esto súper en cuenta. Esta ley universal que para crear algo, primero has de verlo. Y por último, el quinto pilar y para mí de los más importantes, que es la comunidad, que es el poder que tiene tener un entorno afín. Es decir, si yo quiero emprender un proyecto y quiero empezar una vida de emprendedor, pues obviamente me va a ayudar mucho que tenga personas en mi entorno que también quieran ser emprendedores o que ya sean emprendedores. Si yo quiero empezar a leer y en mi casa no tengo ese entorno, pues me puedo ir a una biblioteca o a un grupo de lectura. Si yo quiero empezar a hacer ejercicio y me cuesta mucho hacerlo solo, pues apúntate a un gimnasio que esté cerquita de casa, póntelo fácil como decíamos antes. Si yo quiero de repente empezar a hacer senderismo y me cuesta hacerlo por mi cuenta y demás, pues métete en internet, busca un grupo de senderismo y empieza a caminar con estas personas. El poder del entorno es bestial. Y como dice este precioso dicho africano, recuerda que tú solo puede que llegues a veces más rápido, pero acompañado siempre vas a llegar más lejos. Recuerda, solo puede que llegues un poquito más rápido y no siempre, pero acompañado, siempre vas a llegar más lejos. El poder del entorno es súper importante. Y
Por último, como te dije al principio, quería tocar un poquito por encima la diferencia entre el cambio y la transformación, antes de entrar con la propuesta de ejercicios que siempre me gusta dejarte. Y es tener en cuenta que, por un lado, el cambio, como decíamos antes, no solo es externo, sino que normalmente se suele percibir como algo injusto y hay una necesidad adaptativa a que yo deba de acostumbrarme a eso. Por ejemplo, todos lo vivimos, la pandemia. La pandemia fue un cambio externo. ¿Por qué? Fue externo, fue injusto para todos, obviamente, y había por nuestra parte una necesidad adaptativa. ¿Cuál es el problema de cuando hay una necesidad adaptativa? Que también hay una resistencia a la adaptación. Es decir, cuando hay una necesidad de que nos adaptemos a algo, el ego, que es experto, está en la zona de control, genera una resistencia adaptativa para no querer hacer eso. Por lo tanto, tenemos que por un lado el cambio es externo, injusto, hay una necesidad adaptativa que nos lleva a una resistencia al cambio. Y por otro lado, la transformación tiene mucho más que ver con una motivación interna, voluntaria, porque ves algo que no veías y nace siempre desde el amor, no desde el dolor, no desde la obligación, no desde la imposición, no desde la necesidad, sino ahora, como soy consciente de esto, como decíamos del hombre que empezó a dejar de fumar porque iba a llegar ese nieto a su vida, esto me ha ayudado a ver algo que no veía y elijo cambiar y eso es lo que hace que yo me transforme. Recuerda, cambio externo, transformación interna. Así que te invito a que oye, que a veces va a pasar y va a llegar esa necesidad de cambio a tu vida. Pero te invito a que por medio de esa reflexión, por medio de esa meditación, por medio de escucharte, por medio de observarte, seas capaz de ver algo que no estabas viendo en tu vida para elegir cambiar, porque eso te llevará a la transformación y te aseguro, te va a ahorrar un montón de sufrimiento innecesario en tu vida. ¿Por qué? Porque como me gusta decir, estás condenado a ser feliz. Estás condenado a evolucionar. Por lo tanto, ¿no crees que será mucho más inteligente que cambiemos voluntariamente desde la libre elección y la transformación a cambiar de manera injusta, que se va a percibir súper pesado y eso casi siempre va a llegar en el peor momento de tu vida y ha de ser así para que te des cuenta de lo que no te estabas dando cuenta? ¿No crees que merece mucho más la alegría que lo hagas voluntariamente? Dale una vuelta. Y aquí los 5 pilares que quería compartir contigo. Como siempre me gusta dejarte una propuesta de ejercicios y va a ser una propuesta sencilla. Y te invito a que a todo detalle escribas a papel y boli, que te regales este ratito con tu musiquita agradable en un lugar en el que sepas que nadie te vaya a interrumpir y escribas la siguiente pregunta. ¿Qué pequeño cambio podría hacer en cada uno de estos 5 pilares para acercarme más a mi objetivo? Recuerda, no tiene que ser el paso definitivo, sino el siguiente paso. Oye, ¿qué pequeño cambio podría hacer para mejorar en el apartado de hacer esto con más personas? O de empezar a visualizar esto, o de tener claridad en el impacto positivo que va a tener en mi vida, o en empezar a hablarme un poquito mejor, o en generar estos micro hábitos. Pon en cada apartado qué pequeño cambio podrías hacer para ir mejorando cada apartado. Y te aseguro que si esto lo haces con frecuencia, cuando te quieras dar cuenta, no solo vas a conseguir eso que te propones, sino que encima vas a disfrutar un montón del proceso. Y como me gusta siempre, para cerrar los episodios, me gusta compartir contigo alguna frase célebre, algún aforismo, una historia. Y aquí hoy siento que es muy coherente y me encanta, además, un pequeño cuento, una narración de la psicóloga Virginia Satir, que es precioso y que explica, siento muy bien, cuáles son las etapas de ese cambio, de esa transformación, y se titula El Valle de la Transformación. Y antes de compartírtelo, a tu salud, otro traguito de agua. Y dice así: en el corazón de un valle verde y tranquilo, existía un pueblo que vivía en armonía con sus costumbres y tradiciones. Todo era predecible y seguro, como el suave murmullo del río que atravesaba sus tierras. A esta etapa
se la conocía como el viejo estado. Un día, una extraña semilla llegó al pueblo, traída por el viento desde tierras lejanas. Esta semilla, brillante y desconocida, representaba una nueva idea, una nueva forma diferente de hacer las cosas. A esto se le llamó el elemento extraño. Al principio, algunos aldeanos sintieron curiosidad, mientras que otros lo rechazaron con temor. Pero la semilla, con su misteriosa belleza, comenzó a echar raíces en el corazón de algunos jóvenes, quienes se atrevieron a imaginar un futuro diferente. Entonces, el valle se sumió en la siguiente etapa, el caos. Las viejas costumbres se tambalearon, las opiniones se enfrentaron y el pueblo se dividió. La incertidumbre se extendió como una niebla espesa, y muchos sintieron el deseo de volver a la seguridad del pasado. En medio de la confusión, una joven llamada Elara, con la mente abierta y el corazón valiente, observó la semilla con atención. Descubrió que contenía un nuevo conocimiento, una forma de cultivar la tierra de manera más eficiente y sostenible. Compartió su descubrimiento con otros jóvenes y juntos comenzaron a experimentar y aprender. A esto se le llamó la idea transformadora. Con paciencia y dedicación, Elara y sus compañeros trabajaron la tierra, adaptando las nuevas técnicas a las necesidades del valle. Hubo fracasos y retrocesos, pero también pequeños triunfos que les dieron esperanza. A esta etapa se la llamó la práctica y la integración. Poco a poco, el valle comenzó a transformarse. Los campos florecieron con una abundancia nunca antes vista. El río se limpió y el pueblo prosperó. La semilla extraña se había convertido en un árbol frondoso, cuyas ramas ofrecían frutos de sabiduría y progreso. A esta etapa se la llamó el nuevo estado. Y así, el valle aprendió que el cambio, aunque a veces doloroso, siempre es una fuente de crecimiento y renovación, y que la clave está en abrazar la incertidumbre con valentía, aprender del pasado y construir desde el presente un futuro mejor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha aportado valor, déjame esas 5 estrellitas si estás en Spotify o esa manita arriba si estás en YouTube. Suscríbete al canal y activa las campanitas para no perderte ningún episodio. Compártelo con aquellas personas a las que sientas que pueda ayudar. Y si quieres contribuir proactivamente a que el podcast siga creciendo, lo puedes hacer a través de una pequeña aportación económica en la comunidad de Patreon. Te dejo toda la información en la descripción del episodio. Te mando un abrazo enorme, todo mi amor, buena vibra, energía y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio. Te amo siempre. ¡Mua!